Bueno, hace 50 años se produjo un robo. Ustedes dirán, bueno, ya ha prescrito todo. No ha prescrito, este robo no ha prescrito. Se produjo un robo, pero un robo inmenso y masivo. No fue chiquito el robo, fue gigantesco. Y el ladrón, ¿sabes quién era? El Estado peruano. Sí. ¿Ok? Los robados le dijeron al ladrón, oye, me tienes que devolver lo que me has robado. Y esta es la historia de cómo durante 50 años el ladrón no pagó lo robado. Estamos hablando de los bonos de la reforma agraria. Se los he puesto de una forma mucho más, como les digo, periodística, pero es así. Cuando se inicia el proceso de reforma agraria, en el primer gobierno de Belaúnde, porque Velasco lo profundiza, pero lo inicia Belaúnde, estamos hablando del año 66, 67, todo el Perú creía que la salvación del Perú era la reforma agraria. Porque así nos ha pasado, ¿no? Creemos que determinada cosa es la salvación y al final no lo es. Bueno, hemos tenido varias utopías de ese tipo. Entonces se expropian miles de hectáreas de sus propietarios para entregárselas a cooperativas, comunidades organizadas, los campesinos, lo que fuera. Muy bien, eso trajo pobreza al campo, migración a la ciudad y una serie de fenómenos sociológicos. Pero lo cierto es que la Constitución que estaba vigente de 1933 decía claramente que la expropiación tenía que realizarse con el pago del justiprecio, un precio justo. Es decir, un precio comercial, no vas a ganar, no vas a perder, te van a dar una equivalencia entre lo que tienes, ¿no es cierto?, y lo que te están quitando. Muy bien, hasta ahí todo muy bien. ¿El Estado tenía plata? No tenía plata, el ladrón nunca tiene dinero, porque se lo está gastando en otra cosa. Entonces le dijo a cada uno de los robados, no te preocupes, yo te voy a dar un bono. Y tú me vas a cobrar ese bono después, cuando tenga plata. Y ese después se alargó infinitamente y estos señores que tienen sus bonos fueron al Poder Judicial a decir, oye, el Estado me tiene que pagar. Y fueron al Poder Judicial y fueron al Tribunal Constitucional y ahí donde fueron ganaron, porque obviamente el Estado les tenía que pagar. Todo iba muy bien. Llegaron hasta el Tribunal Constitucional. Y resulta que el Tribunal Constitucional dijo, sí, claro, por supuesto, si les tienen que pagar. Pero vamos a hacer una fórmula para calcular cuánto les tienen que pagar. ¿Ok? Ah, bueno, sí, pues claro, hay que hacer una fórmula, ¿no? Porque mis 300 hectáreas de arroz, pues algo tendrán que valer hoy, ¿no? Muy bien. Entonces, si tus 300 hectáreas de arroz hoy día valen, por ponerles un ejemplo, 30 millones de dólares, ese es tu terreno, baratito, ¿ah? 300 hectáreas listas para sembrar, ¿no?, de arroz, valen, he dicho, 30 millones de dólares. La fórmula acordada entre el Ministerio de Economía y el Tribunal Constitucional te da 300 dólares. ¿No me estás escuchando, Ismael? Estoy escuchando. Reacción. O sea, 30 millones de dólares, ¿ya? Yo mi fórmula, te tocan 300 dólares. Es decir, ya te robé hace 50 años, ahora te voy a robar 2 veces. Porque te voy a dar una propina por tu bono. Claro, ahora entiendo la presencia de nuestro invitado. Exactamente. Para eso está aquí Carlos Anderson, economista, exdirector de CEPLAN además, y vamos a hablar justamente de los bonos de reforma agraria. Porque, por lo que me han contado, hay 2 grupos de bonistas y hay un 20% de los bonos en manos de un fondo de inversión, que dijo a gente que estaba harta de tenerlos, yo los vendo, los castigos, o sea, los vendo a un precio bajísimo, claro, pero ya me salgo de ellos. Entonces hay un fondo de inversión que tiene el 20% de los bonos y otros bonistas, ¿no es cierto?, que tienen sus bonos hace años, estoy hablando de 50, 45 años, 40 años como mínimo, que termine el proceso de reforma agraria en el gobierno Morales de Bermúdez. Estamos hablando de la dictadura militar. Doctor Anderson, lo he hecho a toda velocidad para que la gente entienda y... Me parece fantástico, pero no soy doctor. Bueno, sí, por el famoso lío de CEPLAN. Sí. Felizmente el señor Juan José Garrido ya no es director de Perú 21 tampoco, así que no podré insultarlo por algo que no es cierto, pero en fin. Tranquila. A ver, algunas precisiones que me parecen muy importantes, ¿no? Para comenzar, para que los oyentes tengan una idea de efectivamente cuánto fue el terreno que se expropió. Equivalente nada menos que a Portugal.
Claro. Eso fue lo que se expropió. Claro, pues. Equivalente a Portugal. Ahora, Un país completo se expropió. todo un país se expropió. Segundo, el Estado, efectivamente, en el gobierno militar, cumpliendo con la Constitución del año 33, dijo sí, bueno, voy a compensar, una mínima parte, pero voy a compensar y voy a pagar con bonos. Y emitió un total de 13.500 millones de soles oro, que era la moneda de la época, ¿no? Ahora, de esos 13.500 millones de soles oro, el Estado peruano ha pagado, o sea, una cosa bien interesante, el gobierno militar del señor Velasco y después Morales Bermúdez y hasta un poquito de los años 80 de gobierno nuevamente de Belaúnde, hasta el año 84 más o menos, pagó en total 11.000 de esos 13.500 millones de soles oro. Así pagó. Claro, o sea, el 80% de la deuda agraria ha sido pagada. Pero eran estos cupones que iba sacando del bono. Claro, se iba pagando los cupones, que es como decir el interés, pero también muchos de los, digamos, de los grandes hacendados fueron los que rápidamente resolvieron su problema a través de obtener del Estado otros bienes de carácter industrial, etcétera, ¿no? Entonces, los grandes, como siempre sucede en el Perú, resolvieron rápidamente su problema. Los que se quedaron con el problema son los que tenían pues 200 hectáreas, 300 hectáreas, 1.000 hectáreas, o sea, realmente los pequeños minifundistas, ¿no? A ellos durante muchísimos años, efectivamente, en el Poder Judicial, han ganado una tras otra batalla, pero claro, eran victorias pírricas porque no había cobro, ¿no? Exactamente. Y después, el año 2001, existe esta sentencia del Tribunal Constitucional que realmente tendría que haber cambiado todo, porque fue una sentencia en el más alto nivel y dijo de manera inequívoca el Tribunal Constitucional 3 cosas. 1, estos bonos existen, porque había quienes decían, bueno, ya dejaron de existir, la inflación se los comió. No, los bonos existen. 2, constituyen una responsabilidad inmanente del Estado peruano. Y 3, tienen que ser pagados de acuerdo con la teoría valorista, que es básicamente reconocer el valor intrínseco de los bonos, ¿no? Y el costo de oportunidad que significa no haberlos usado. Claro, el valor intrínseco de los bonos es que el bono representa un bien. Claro. O sea, ese bono representa una cosa. Entonces, no es el valor del papel, sino lo de la cosa. Exacto. El que tiene que determinar cuánto vale el bono. Porque ustedes se imaginarán los soles oro. Oh, por supuesto. Claro, pues hace 40 años, claro. con 2 hiperinflaciones, pero con la hiperinflación de Alan García, Claro. o sea, no valen nada. A soles, digamos, reales no vale nada. Claro, pero hay formas en las que los economistas logramos, digamos, corregir eso. Es un poco, mira, es como tener un vaso con whisky. Claro. Si tú lo dejas allí en el tiempo, el whisky se va evaporando, ¿no es cierto? Así es. Ese es el efecto de la inflación, del paso del tiempo. Entonces, dice, bueno, yo te voy a devolver tu vaso de whisky, pero lo tengo que llenar. Claro, además hay una cosa que es interesante. La tierra no se deprecia. Claro, La tierra sigue siendo la tierra. Es lo magnífico. Por eso cuando se invierte en inmuebles es una buena inversión, porque la depreciación no existe. O en un edificio sí, pero en la tierra no tiene depreciación. Exacto. Entonces, porque la tierra sigue siendo la tierra. Pero siguiendo con esta línea de tiempo, el 2001 entonces se da esta sentencia, victoria. Mucha gente incluso fueron a visitar a las tumbas de sus padres, a decirle, y son historias que me han contado, ¿no? Llorando, se hizo justicia por fin. Pero ¿qué pasó? Que no se hizo justicia, porque entre el 2001 y el 2013, los diferentes gobiernos, ¿no? De Toledo, García, Humala, se hicieron sordos, los sordos, no escuchaban nada. No, aquí no pasa nada. Entonces, los bonistas acudieron nuevamente al Tribunal Constitucional y le dijeron, mira, o sea, ya no sé qué hacer. En ejecución de sentencia, dime. Exacto. Y ese fue el tribunal que presidía Urbiola. Exacto, ¿no? Y ahí empezó el lío más grande del mundo. Agárrense porque el doctor Anderson nos va a contar qué pasó. Claro, allí, durante un año, de 2012 a 2013, se trabajó una resolución, un proyecto de resolución que reflejaba correctamente el espíritu y la letra de la sentencia, ¿no? Del año 2001 del Tribunal Constitucional. Es decir, desarrollaba toda una metodología para que el Estado pagara, devolviéndole a los bonistas el valor intrínseco de sus bonos. Pero después sucedió que de repente, como pasa tanto en el Perú, se filtró que ya estaba a punto el Tribunal Constitucional de emitir una resolución de ejecución de sentencia en ese sentido.
Eso no le gustó nada a las autoridades económicas de ese entonces, como al ministro Castilla, ¿no? Que fue, le tocó la puerta, según tengo entendido, al presidente, y el presidente salió, y esto sí no hay ninguna duda, porque salió en televisión prácticamente a amenazar a los jueces del Tribunal Constitucional, a decirle que no se atrevieran a tomar decisiones que pudieran realmente El afectar. miedo era que ¿no? iban a quebrar al Estado. Que iban a quebrar al Estado, claro. Y entonces uno decía, pero a ver, Porque si tú te expropias Portugal, digamos, y tienes que pagarlo, claro. ¿de qué? Claro. Vamos, claro. Pero como te digo, el 80% de la deuda ya había sido pagada, así que lo que queda es un cachito. Pero no es, un pero, cachito. pero en términos de teoría valorista, digamos, es bastante plata. Claro, estamos hablando, mira, según los diferentes estudios que ha habido, incluyendo algunos del Congreso, etcétera, esto más o menos vale cerca de 5.000 millones de dólares. Claro. Claro, entonces 5.000 millones de dólares suena un montón de dinero, Claro. pero estamos hablando de una economía como la peruana que al año vende, produce, ¿no? Unos 200.000 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de un 2% y algo del PBI, ¿no? Y además la otra cosa que me explicaron, pues yo me reuní con los bonistas, me decían, nosotros no queremos que nos paguen de golpe. Por supuesto que no. Podemos pedir que en un plazo de 10 años nos cancelen todos los bonos. Que es como se han resuelto todos estos problemas en diferentes partes del mundo. Así es. Los estados soberanos emiten un bono soberano como los que el Perú emite todos los años Así emite es. como 5.000 millones de dólares, todos Así los es, años, claro. sin ningún problema, va y se endeuda, ¿no? Entonces que emite otro igual, que a 30 años, a 50 años, podría ser incluso a un centenario, mira, ya que tenemos tan buen Claro. crédito, a 100 años. Y el impacto fiscal va a ser mínimo. Pero lo interesante aquí es que se genera toda esta imagen de que, uy, esto va a quebrar al Estado, sin ningún estudio, ninguno. Es simplemente meter miedo. Y bueno, meter miedo por un lado y hacer uso del bullying político, porque de inmediato el presidente, a través de su asesor jurídico, ¿no? Visitan al Tribunal Constitucional, al señor Urbiola, y de una manera milagrosa, en el espacio de 24 horas, aparece una resolución distinta a la que se había trabajado durante un año. Ya, y esta resolución distinta está hecha a la medida del MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? ¿Y qué dice esa resolución? Bueno. Vamos a hacer una pausa y regresamos para que nos cuenten qué dice esa resolución. Al regreso. Continuamos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Recuerden, tenemos nuestro canal en YouTube, Sodomco. Bueno, este es un novelón, ¿ah? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó después? Acá nos siguen en Twitter. ¿Qué pasó después? Bueno, ¿Qué pasó después? muy bien. Entonces llegamos a este año, 2013. llegamos al 2013 donde sale esta fórmula que en realidad es un disparate, ustedes se oponen, con Claro. toda razón, y nadie cobra sus bonos. Exacto, nadie cobra sus bonos, a través de dos decretos supremos, el 17 y el 19 de enero del 2014, el MEF dice, bueno, aquí tengo mi mecanismo de pago y aquí tengo mi fórmula de pago. Muy Entonces bien. cualquier observador miraba el mecanismo de pago y decía, pero este mecanismo de pago está lleno de inconstitucionalidades por todas partes, o sea, es una locura. Para que lo entiendan los oyentes, le decían básicamente, a ver, ¿usted tiene bonos? ¿Sí? Muy bien, ¿tiene un juicio con el Estado peruano? Si uno decía que sí, dice, tiene que abandonar su juicio. Ay, ya que era eso. Claro, uno no puede abandonar un derecho, ¿no? No. Segundo. Primero me abandono el juicio, después Decían, dame tus bonos. físicamente, Físicamente. que es todo lo que tienes además. Que es todo lo que tienes para probar, ¿no? Y nosotros, decía el MEF, vamos a, durante los próximos 2 años, tenemos hasta 5 años, ¿ah? Ajá. Vamos a ver que efectivamente esos bonos sean verídicos, ¿no? Ah, ya, me demoro 5 años en verificar que En sean verificar, verídicos. Ya, exacto, muy bien. ¿no? Y después de eso tengo todo un Una sistema fórmula. de prelación, ¿no? De prelación, ¿a quién le voy a pagar primero? Primero le voy a pagar a los que estén vivos, que ya casi no hay ninguno, ¿no? Claro. Luego le pagaré a los señores, a los hijos, directo de 60 Nietos, y qué años, sé yo. y esto, qué sé yo, todo es Ya, hasta ahí muy claro, Muy bien, inconstitucional. Pero de ahí, ¿cuánto te iban a pagar? el tema es ese, la fórmula. Entonces, cuando uno veía la fórmula, mira, yo me he pasado varios años haciendo cálculo de lo que se llama la paridad del poder de compra, ¿no? Y es una fórmula bien conocida, la puedes encontrar en internet. Todo. Entonces, la primera vez que vi la fórmula, el ojo se me puso cuadrado, porque dije, esto está mal. De inmediato la reconocí y digo, aquí hay un término que le sobra, esto no tiene sentido, porque esto te va a dar cero, ¿no? Pero claro, eso era yo, esos son otros expertos, ¿no? Otros Mirando la fórmula, ¿no? Pero no había forma de ratificar esto hasta que el propio MEF aplicara su fórmula, ¿no? Ya. Mira, en febrero de este año, o sea, 3 años después, Ajá. ¿sí? El MEF saca un decreto supremo donde básicamente corrige el aspecto más grosero de su fórmula, porque cuando uno... O sea, si su fórmula siempre da cero, es una grosería. Pues. Claro, es que tenía un error, fíjate, que hacía que el precio, cuando uno desarrollaba la fórmula, te daba precio igual a precio cuadrado, una locura, ¿no? Yeah. Pero bueno, más o menos como que la arregló, ¿verdad? Y ahora la aplica. Yeah, muy Entonces, bien. esta semana pasada, por primera vez,
el MEF ha dado a conocer su valoración de un bono. De un ¿no? bono presente. De una familia que pasó por todo el vía crucis de ese proceso medio loco que pusieron en marcha. O sea, solo una familia lo ha hecho hasta En realidad, ahora. unas cuantas familias, deben ser 3, 5 familias, ¿no? Muy bien, hicieron todo, que les verifiquen su bono, todo. Muy bien. ¿Cuánto le van a pagar? Ok, a la familia Bazán, Ajá. que les expropiaron 231 hectáreas, Ya. ¿no? El MEF ha determinado que sus bonos Ajá. tienen el gran valor de 2.522 soles. ¿Qué? 2.522. Eso significa más o menos 10.6 soles por hectárea. Por hectárea. O sea, 0.01 céntimo por metro cuadrado. O sea, cero, pues, ¿no? 2.500 soles no es lo que se han gastado en 7 años, pero ni en pasajes. Pero imagínate, estamos hablando supuestamente de algo que fue expropiado hace 40 años y que debería por lo menos haber acumulado pues los intereses. Claro. Si tú, un sol, ¿ya? ¿Cuánto O sea, valen $1. esas 231 hectáreas hoy? No sé en qué valle están, pero ¿cuánto valdrán? Fácilmente valen $3 millones. Ya, y les van a dar 2.500 soles. 2.520. Ahora, Si se lo dan, no, pero que todavía no, le han dicho solamente cuánto vale. Ahora, para que le paguen, todavía falta, el Estado se reserva hasta el año 2021, y si las condiciones fiscales, en ese momento son las adecuadas, recién Te van a dar tus 2.000 soles. 2.500, sí, exacto. No, O sea, te robaron mal. Pues, y te volvieron a robar. Y te volvieron a robar. Y te volvieron a robar. O sea, se metió un ladrón a tu casa, te robó, Tanto es así y de repente dijo, oye, devuélveme, ya ahí voy, y te volvió a robar. Mira, tanto es así de ladrón, hablamos de ladrones. Para que me devuelvan lo que me has robado. Claro. Pero nosotros hablamos de ladrón y de repente alguien dice, bueno, pues ustedes están siendo muy liberales Muy con dramático. con el uso de la palabra, ¿no? Pero miren, esa resolución de 2013 comprobadamente ha sido fraudulenta. Tiene 35 páginas que cualquier persona puede ir a visitar, ¿no? Paga sus 3 Claro. soles, creo. Y puede La ver resolución del Tribunal Constitucional. La resolución del Tribunal Constitucional tiene 35 páginas que han sido alteradas con el líquido Liquid corrector. paper. Exacto, Qué ¿no? bestia. Eso, si eso no es fraude, aquí no sé qué cosa es. Y segundo, estas resoluciones directoriales del MEF, donde se dan la valorización, porque acaba de salir una segunda que me han enviado por 700 soles. 700, o generoso el Estado. 700 soles, ¿no? 50 hectáreas, ¿no? O sea, mira, sí, para que se hagan una idea, ¿ya? Al de la puerta del Congreso le dan una canasta navideña de 1.500 soles. Claro. Y al dueño de 40 hectáreas, 50. de 50 hectáreas le dan 700 soles. y todavía no se lo dan, se lo darán Se lo darán algún día, 2022, algún día. etcétera, ¿no? ¿No? Quien firma es el señor Pedro Valentín Coveñas, Conocido, porque lo acaban de meter preso, tengo entendido. O está Exacto. fugado, ya no sé. por el tema de Odebrecht. O sea, para que vea, Exactamente. y hasta hace poco era director de presupuesto público del MEF. O sea, miren, no estamos siendo liberales con el uso de la palabra. Realmente aquí esto es, no sé, una telenovela, como dices tú, pero yo creo que es más que nada una historia de horror que no tiene tanto que ver con el pasado, fíjate, porque claro, también hablamos mucho del pasado, pero yo creo que es un tema de futuro. Porque nosotros nos preciamos, estamos hablando, el presidente Pedro Pablo Kuczynski ha dicho que quiere que el Perú sea un país miembro de la Organización para la Cooperación y el No Desarrollo va a poder, Económico. Oye, por esta deuda no puede. no puede, porque para comenzar, para ser país miembro de la OCDE tiene que haber un respeto irrestricto a la libertad privada, a la propiedad privada, perdón, Y al Estado de Derecho. al Estado de Derecho, y aquí pues no hay respeto por uno ni por el otro. O sea, los bonistas de la reforma agraria se presentan ante la OCDE y le cuentan cómo es en el Perú. Y lo que le están diciendo es, oye, no traigas tus inversiones en el Perú, porque el Perú te roban y no te pagan lo que te roban. Porque una expropiación es un robo del Estado si es que no hay un justiprecio. O sea, yo no te puedo quitar tu propiedad y no pagarte el justiprecio, porque eso es un Y en robo. realidad, fíjate, las personas que nos están escuchando deberían pensar de esta forma. Imagínate que el Estado mañana decide hacer una carretera y pasa por tu casa. Bueno, eso fue lo que pasó con Vía Parque Rímac. Claro, pasa por tu casa y te dice, bueno, te voy a expropiar tu casa. Bueno, eso, pero Tiene derecho el Estado. Más grave fue lo de Vía Parque Rímac, porque Castañeda Alonso dejó firmado un contrato que le da Villarán, donde acuerda con el concesionario que tu casa vale 5.000 soles. Imagínate. Sin expropiación, Sin ¿ah? expropiación. Por Qué mutuo terrible. acuerdo. Entonces, obviamente, me acuerdo que tuve una emisión de radio en el RIMAC, donde todo el mundo pegaba de gritos, y con toda razón, porque ni siquiera el alcalde distrital había sido informado. Y a la gente le iban a informar de que su casa, donde había vivido 30 años, Valía 5.000. 5.000. Qué Entonces, increíble. cuando se renegoció el contrato, las casas pasaron a valer 50.000 soles. Entonces la gente ya dijo, bueno, si la carretera va a pasar por acá, si me voy, pues no tengo problema. Es más, los que no estaban incluidos en el proyecto también querían estar incluidos, porque te estaban dando 50.000 soles Claro. para comprar algo mejor. Pero
ahí se hace las cosas pensando. Lo que pasa es que en los 60 la gente, ustedes dirían, pero ¿por qué no se opusieron? Pues, porque no podías oponerte. Todo el país creía que la reforma agraria era la salvación de la patria. ¿No es cierto? Que no había forma de oponerte ni política ni mediáticamente. El comercio, que después fue expropiado, lanzaba editoriales a favor de la reforma agraria y atacando a todos los propietarios agricultores, diciéndole que eran todos unos ociosos, que el pueblo trabajaba por ellos. Lo terrible de todo eso fue que el Perú pasó de ser un país exportador de papa, de arroz, de todo lo que tú quieras, a ser un importador neto de todo. De todo. Sí. O sea, de todo, ¿ah? Sí. Porque claro, ya no había quien invirtiera con capital, no había capital en la tierra. Entonces, si tú pones capital, no hay forma de producir. Si lo hace una cooperativa sin capital, ¿qué cosa va a producir? Claro. ¿No? Y además, pobreza. Y sin capital y sin asistencia técnica. Ninguna de las dos las dio el Estado. Ni capital ni asistencia técnica. Obviamente, el Estado gastó millones en proyectos después, como agrobancos y cosas por el estilo también, ¿no? El Banco Agrario y todo lo demás. Se perdió la plata, pero... Es que somos así, por el desagüe se fue la plata. ¿Qué forma de perder dinero y no de poder no, además, reconocer a lo que se debe? Alucinante todo es que la mayor parte de haciendas se parcelaron y volvieron a hacer unidades de propiedad privada, que era lo que no se quería, que se quería que fuera todo cooperativa, no, unidades de unidad, y otras más grandes, digamos, se convirtieron en sociedades anónimas y finalmente fueron vendidas a nuevos propietarios. Tú vas al norte del Perú y tienes grandes fondos donde se resolvió el problema vía mercado y otros donde se siguen agarrando a balazos, ¿no es cierto? Que son propiedades de antiguos bonistas que hasta el día de hoy no resuelven sus problemas de propiedad. Entonces, esa es la historia. Tenemos que ir a una pausa y vamos a preguntarle acá al doctor Anderson qué esperan que suceda en los próximos días y semanas y qué van a hacer los bonistas frente a una oferta de 700 soles por 50 hectáreas, ¿no? Volvemos. Vamos amigos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Anderson tenía el mismo problema que yo estábamos comentando porque no tenía su maestría registrada en su SUNEDU. Entonces nunca faltó el tontonazo, porque nunca falta el tontonazo, que le dijo que no tenía maestría. No, sí, o sea, esa es la realidad del papel. Y lo terrible es que este señor era un pseudo liberal, ¿no es cierto?, que cree en el papel, que es una cosa rarísima. Hacer liberar y creer en el papel es una cosa. Que era Juan José Garrido, que fue exdirector de Perú 21, que se dedicó 6 días a insultarlo, y me lo ha contado la historia del señor Anderson, porque el señor Garrido quería hacer un negocio con Ceplan que no le salió, y el señor Anderson fue el que se opuso al negocio porque le dijo, oye, este negocio no es bueno para el Estado, punto. Después pasó a ser director del periódico y se dedicó 6 días seguidos a insultarlo porque no tenía título, no lo tenía registrado en el Perú. Yo tengo maestría en la Universidad de Texas. Ya está registrado. Y ahora sí ya está registrado. Me tuve que ir a Londres, hasta Coventry, después de 30 años, en la apostilla Laya. Yo tengo que hacer lo mismo, gracias a la SUNEDU. Pero claro, ya está, el señor estará feliz, está sin trabajo, pero estará feliz. En una radio pastoral, y la verdad es que yo siempre he pensado que hay una justicia divina. Sí, claro. Y las cosas son así. Sí. Tarda, pero llega. Claro, o sea, tú no puedes acusar a alguien de que no tiene título, porque sí lo tiene, lo que no lo tiene, no ha hecho el trámite de registro en el Perú. No se puede ser tan tonto, ¿no? Y en el caso de su doctorado, hay otro tema, pues que tienes todos los PhD candidates. ¿Qué quiere decir eso? Han hecho todos los cursos, pero no la disertación. Exactamente lo que me pasó a mí. ¿Ya? Y así se llama afuera. Todos los cursos, menos la disertación. Así se dice. ¿Ya? Pero aquí, no sabes. No se toma tonto. Es que realmente la gente que más objeciones pone a esto, es como los abogados, no está habilitado. Yo por lo menos puedo decir, fíjate, que la vida me ha dado a mí la oportunidad de ser comentarista de 4 premios Nobel de economía. Qué bueno. A lo largo de mi carrera. Así qué suerte, no es fácil, para alguien que no tiene título. Pero bueno. No, es muy gracioso porque no es como cuando en el Perú dicen, ese abogado no está habilitado. Estar habilitado parece estar inhabilitado, ¿no? Claro. Has hecho algo malo. No, es no pagar la cuota de 12 soles que tienes que pagar al mes en el colegio de abogados y estás habilitado inmediatamente, ¿no? Claro. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las tonterías que se repiten en medios, pero en fin, así son los medios, ¿qué podemos hacer? Así somos parte de ellos. Bueno, yo le había preguntado, ¿qué piensan hacer en estos 3 minutos finales los bonistas ante esta situación? Lo primero que estamos tratando de hacer es justamente que la gente entienda que este no es un problema de la historia del Perú solamente, es un problema de la actualidad y del futuro del Perú.
porque si como país aspiramos a ser un país mejor, ¿no es cierto? Bueno, no vamos a hacerlo teniendo esta deuda impaga, que es una herida abierta, ¿no?, en la institucionalidad del país. Segundo, estamos tratando de que la gente entienda la magnitud del robo. Porque claro, cuando doy estas cifras, y esto ya son oficiales, o sea, ya no es especulación de lo bonista, no son quejas cualquiera, no, aquí hay un documento de resolución directorial del Ministerio de Economía y Finanzas que dice claramente que estos bonos, ¿no?, valen exactamente eso. En el caso de la familia Bazán, 0.01 céntimo por metro cuadrado, ¿no? Dígame si eso tiene algún sentido. Entonces no van a cobrar, la mayoría no va a cobrar nada. Nadie va a cobrar eso. Lógico. Nadie va a cobrar eso. Hasta mira, que no se les reconozca el valor que tiene. Por supuesto. Y aquí el presidente Pedro Pablo Kuczynski, la verdad que está en deuda, porque él durante campaña una y otra vez dijo que iba a reconocer. Sí, por supuesto, pero claro, una vez en el poder, como que les da amnesia, no sé, se olvidan muy fácilmente de esto. Pero mira, le va a morder finalmente donde más le va a doler, porque nosotros no vamos a quedar Miren, las con las manos expropiaciones cruzadas. que se han pagado en el Perú, porque se han pagado muy bien, siempre han tenido una presión externa. O sea, International Petroleum Company, que fue el símbolo de la dictadura militar, ¿no es cierto? La Bripariñas, ustedes ven, hemos recuperado la soberanía nacional, le contaron a todo el Perú. Lo que no le contaron a todo el Perú es que pagaron hasta el último centavo, porque si no pagaban, el Perú se convertía en un paria para el crédito internacional y tenían que pagar. Lo mismo pasó con Belco. Belco fue expropiada, estamos en la misma zona, Belco fue expropiada por Alan García, en un acto así enloquecido. ¿Qué pasó con Belco? Cuando se quiso vender Petromar, ¿no es cierto?, se tuvo que pagar íntegramente la expropiación. ¿A quién? A la aseguradora, que en esa época era AIG, que ya quebró. AIG tuvo que pagar el seguro contra expropiaciones, porque las empresas que vienen de fuera vienen con seguros para expropiaciones porque saben que acá son unos salvajes, entonces que no respetan la propiedad privada. O con algún tipo de protección, digamos, un marco como el Tratado de Libre Comercio. Exactamente, entonces ya cobró su expropiación, y en el momento en que el Estado peruano quería hacer una licitación internacional para la venta de esto, el producto de la venta se destinó a pagar justamente a la compañía de seguros que había pagado la expropiación. Entonces, cuando está involucrado un tercero extranjero y hay un tratado detrás, el Perú tiene que pagar, y paga. Y ese es el caso exactamente hoy en día. Exactamente, y paga siempre. Pero cuando es un pobre peruanito que no tiene ningún tratado, sino la Constitución, que debería bastar y sobrar por un peruano, el Estado no le paga nada. Nada. ¿No? Entonces, la verdad es que es bien doloroso. Estamos hablando de gente que tiene 40 años esperando, ¿no? A los fanavistas ya les pagaron, mal que bien, no debían haberles pagado, pero en fin, yo siempre dije que era una contribución, era un tributo, y los tributos no se devuelven, pero en fin, pero les pagaron. A otras personas les han pagado, están esperando, por supuesto, muchas más, porque las acreencias del Estado peruano en manos de humildes personas no tienen límite. Y lo peor de todo, Rosa María, es que esta deuda, ¿no? ¿Tú sabes que no existen los registros de deuda pública del Perú? Ni siquiera la tienen registrada. Ni siquiera tienen registrada, en ninguna parte. Yo le buscaba en el MEF, le buscaba en el BCR, de Agricultura. Bueno, en el Ministerio de Agricultura hay una cosa bien extraña. Hay 143 órdenes de pago, o sea, de juicio que fueron ganados por bonistas, ¿no? Que están ahí dormidos porque el Estado, pues, digamos que a ti te deben, no sé, 500.000 soles, entonces el Estado te paga 2.000 soles cada año. Te va a demorar 250 años en pagarte, más o menos. Lógico. Pero queda como que como que está pagando, más o menos, ¿no? Exactamente, Sí, lo cual es bien abusivo. Ojalá que resuelvan este problema. Y como dicen los bonistas, y me lo han dicho claramente, nosotros no queremos que nos paguen todo un día, pero que queremos que reconozcan el valor de nuestra propiedad y que nos den un plazo de 10 años, lo que sea necesario, e ir cobrando año a año. Es un tema de justicia, Así nada es. más. Efectivamente, hay una empresa, un fondo de inversión, eso es interesante porque ese fondo de inversión sí es extranjero y sí puede contar con una mejor protección internacional, que ha comprado el 20% de los bonos que estaban en el mercado. Total, sí. Y obviamente va a ser presión. Bueno, está haciendo presión, hay todo un juicio internacional, Claro. ¿no?
y lo que está reclamando son 1.600 millones de dólares, así que no es una bicoca. Así es, ¿no? de los 5.000 que se están reclamando. Entonces, y el Estado peruano lo va a perder, porque fíjate, o sea, defender, por ejemplo, lo indefendible, como esa resolución del 2013, que claro, está llena de garabato, de liquid liquid paper. paper, etcétera. Aquí puede ser que el propio Uribe le ha dicho, no, pero esa cosa se estila aquí en el Perú. Ah, se estila en el Perú, bueno, vamos a ver que lo presente en una corte internacional. claro. A ver, Entonces, a ver qué caso le van a hacer. probablemente ahí sí el Perú tenga que pagar a esos fondistas, a ese fondo de inversión, y si paga ese fondo de inversión sería el colmo que no le pague a los peruanos Claro, exactamente lo mismo. por supuesto. Es ridículo. Así que paciencia y buen humor. Hay una vieja lección para todos en el Perú que viene desde las albores de la independencia. Cuando el Estado te debe algo, tú guarda el papelito y lo vas a cobrar algún día. La famosa primera deuda del Perú, ¿cuál crees que fue? La independencia, ¿no? Exactamente. Y eso se llamó los Claro, bonos, claro que que luego se fueron los consignatarios de los bonos de la deuda de la independencia, que además, según Basadre, generaron un tráfico, porque efectivamente hubo un montón de bonos falsos, Sí. ¿no es cierto? Y toda la ganancia del guano se va a pagar justamente a los deudores de la deuda de la independencia. ¿Ya? Porque la gente efectivamente para la independencia donó todo. O sea, pasaban, Claro. se llevaban tu platería, tus joyas, tu no sé qué, tu comida, tus gallinas, y te daban un vale. Y se iba. Pasaba el ejército y se iba y te dejaban un vale. Tú guardabas tus papelitos. 30 años después, ¿no es cierto? En el boom del guano, sacaste tus papelitos y el Estado le tuvo que pagar a los consignatarios de la deuda todo lo que les día. Y les pagó. Bueno, aquí ha habido muchas épocas de bonanza, ¿no? Hasta hace Claro, poco. la bonanza servía para pagar las deudas anteriores, pues, pero ahora no se ha pagado nada. No, pues. Así es. Muy bien. Espero que hayan entendido esta historia de amor y patriotismo, que es un dramón y podría hacerse una novela larga sobre ella. Algún día haremos una película. Vean la Exactamente, película. pero que algún día tiene que pagarse, ¿no? Claro. La película no puede terminar con esas letritas negras de hasta ahora esperan que se les pague, ¿no? Lamentablemente. Con el nombre de las víctimas. O el nombre de la víctima, ¿no? Eso es algo que tiene que quedar saldado en este gobierno que se reclama, pues, respetuoso a la propiedad privada. Exacto. Bueno, gracias al señor Anderson, a Carlos Anderson por estar con nosotros. Gracias, Nos despedimos y conmigo será ya Hasta mañana. Hasta mañana. Mañana es miércoles, ya, media semana. Nos vemos. Y el viernes es el sorteo, ya sé, cálmense. Volvemos mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Colabora con Radio Santa Rosa. Adquiere tus rifas 2017 a solo 5 soles y gánate microondas, cocinas, ollas arroceras, bicicletas, caja china. Y una minivan 0 kilómetros. Este domingo 17 de diciembre. Todos al Colegio Santo Tomás de Aquino. Desde el mediodía. No digas que no te avisé. Gracias por tu generosa colaboración. Radio Santa Rosa, 60 años. Lleva